Estás escuchando Presbiterianos Hoy, un podcast cristiano. En medio de la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y la pérdida del temor de Dios, volvemos a las Escrituras, a la doctrina bíblica y a la fe reformada. Aquí reflexionamos sobre las verdades eternas reveladas en la palabra, confesadas por la Iglesia y proclamadas con fidelidad. Presbiterianos Hoy es una voz firme en tiempos de confusión. Comienza ahora un nuevo episodio. Bienvenidos a 5 minutos de Teología Reformada del podcast Presbiterianos Hoy. Estamos ya en el cuarto episodio de nuestra primera serie y hoy vamos a tratar la pregunta: ¿es suficiente la Escritura para la vida cristiana? Hoy vivimos una época en la que nunca ha existido tanta información disponible. Cada día aparecen nuevos libros, conferencias, videos, cursos y, por cierto, personas que aseguran tener la respuesta para vivir una vida plena y espiritualmente exitosa. Incluso dentro del mundo evangélico es frecuente escuchar expresiones como Dios me mostró algo nuevo. ¿Hay una revelación fresca para este tiempo? ¿O la Biblia necesita complementarse con lo que el Espíritu está diciendo hoy? Pero surge una pregunta que todo cristiano debería hacerse. ¿Nos dejó Dios una revelación incompleta? ¿Necesitamos algo más que las Sagradas Escrituras para conocer a Dios, crecer en santidad y vivir una vida que le agrade? Esta no es una discusión secundaria, porque de la respuesta depende la autoridad que gobierna nuestra vida. Si la escritura no es suficiente, entonces tendremos que buscar otra voz que complete lo que supuestamente falta. Pero si la escritura es suficiente, nuestra responsabilidad será escucharla, creerla y obedecerla. Por eso es que hoy reflexionaremos sobre una de las doctrinas más preciosas recuperadas por la Reforma Protestante, tal cual es la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa que la Escritura es suficiente? Cuando los reformadores afirmaron que la Escritura es suficiente, no quisieron decir que la Biblia responda a todas las preguntas imaginables del ser humano. La Biblia no fue escrita para enseñarnos acerca de medicina, ingeniería, economía o informática. Dios, Dios ha permitido que el hombre desarrolle esas áreas mediante la observación de la creación y el uso de la razón. Lo que la Iglesia siempre ha confesado es algo mucho más profundo. Y es que la Escritura contiene todo lo que Dios quiso revelar para nuestra salvación y para una vida de obediencia delante de Él. No existe ninguna verdad necesaria para conocer a Dios, ser salvos o vivir piadosamente que haya quedado fuera de las páginas de la Biblia. Por eso que el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note las fuerzas de estas palabras. La escritura enseña la verdad, confronta el error, corrige nuestra conducta y forma nuestro carácter. Su propósito es preparar completamente al creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pablo no dice que el hombre de Dios queda parcialmente preparado, ni que necesita una revelación adicional para completar su formación espiritual. Afirma que queda enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Dios ya nos ha dado en su palabra todo lo necesario para conocerle, servirle y perseverar en la fe.
Esto significa que cuando enfrentamos decisiones difíciles, luchamos contra el pecado, atravesamos el sufrimiento o buscamos crecer espiritualmente, la respuesta no consiste en buscar nuevas revelaciones, sino en volver una y otra vez a la palabra de Dios, pues es ahí donde encontramos la sabiduría suficiente para vivir delante de Él. La suficiencia de la Escritura nace del carácter de Dios. La suficiencia de la Escritura no comienza con un libro, sino que comienza con el carácter de Dios. Creemos que la Biblia es suficiente porque creemos en un Dios perfecto. Dios nunca aprende algo nuevo. Su conocimiento no aumenta con el paso del tiempo, ni tampoco necesita corregir sus pensamientos. Él, él conoce todas las cosas desde la eternidad. El profeta Isaías pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? La respuesta es evidente, nadie. Por lo tanto, si Dios es perfecto en sabiduría, ¿cómo podría entregar una revelación imperfecta o incompleta? Pensar que la Iglesia necesita nuevas verdades indispensables para la vida cristiana implicaría entonces admitir que Dios olvidó comunicarnos algo esencial. Esa idea es incompatible con la perfección del Señor. El salmista David declara, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La perfección de la palabra refleja entonces la perfección de quien la inspiró. Ahora bien, esto no significa que Dios haya revelado todo lo que sabe. Hay innumerables misterios que pertenecen únicamente a Él. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios, Dios no nos reveló todo su conocimiento, sino todo lo que necesitamos conocer para vivir su gloria. Muchas veces quisiéramos, por cierto, que la Biblia respondiera a preguntas sobre el futuro o explicara cada detalle de la providencia divina. Sin embargo, Dios no quiso satisfacer nuestra curiosidad, sino conducirnos a una vida de fe y de obediencia. La suficiencia de la Escritura también nos enseña humildad. Nos recuerda que nuestra tarea no consiste en exigir nuevas palabras de Dios, sino en obedecer fielmente la palabra que Él ya nos ha dado. La confesión de Westminster. Esta verdad quedó expresada magistralmente en la Confesión de Fe de Westminster. Capítulo primero, que habla de las Sagradas Escrituras, dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto en la Escritura, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ella, a cuya revelación nada ha de añadirse jamás, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de hombres. Note, por favor, la amplitud de esta declaración. Habla de todo el consejo de Dios respecto a la gloria divina, la salvación, la fe y la vida cristiana. Es decir, nada indispensable quedó fuera de las Escrituras. La confesión añade una expresión muy importante, por buena y necesaria consecuencia. Esto significa que algunas doctrinas no aparecen formuladas con una frase exacta, pero sí se desprenden necesariamente del conjunto de la enseñanza bíblica. La doctrina de la Trinidad es un buen ejemplo, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La doctrina surge inevitablemente de todo el testimonio de ella. Finalmente, la confesión afirma que nada debe añadirse a la revelación de Dios, ni tradiciones humanas, ni supuestas profecías, ni nuevas revelaciones poseen autoridad para colocarse al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Esta afirmación no limita la obra del Espíritu Santo, al contrario, la protege. El Espíritu jamás contradice a la palabra que Él mismo inspiró. Pregunta:
Entonces el Espíritu Santo ya no habla. Cuando se enseña la suficiencia de la Escritura, muchos preguntan, ¿y qué quiere decir que el Espíritu Santo ya no habla? La respuesta es no. Lo que debemos distinguir es la diferencia entre revelación e iluminación. La revelación consiste en que Dios comunica una verdad, inspira y autoritativamente declara verdades para toda la iglesia. Esto ocurrió por medio de los profetas, los apóstoles, y gracias a esa obra tenemos hoy las Sagradas Escrituras. La iluminación, en cambio, es la obra continua del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Él abre nuestro entendimiento para comprender la palabra, convence de pecado, fortalece nuestra fe y aplica las promesas de Dios a nuestra situación particular. Nuestro Señor Jesús prometió esta obra cuando dijo: el Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Observe que el Espíritu nos conduce nuevamente a las palabras de Cristo. No vino para reemplazar las Escrituras, sino para grabarlas cada vez más profundamente en nuestros corazones. Podríamos compararlo con una habitación oscura. Todos los muebles ya están allí, pero no podemos verlos. Cuando alguien enciende la luz, no agrega nuevos objetos, simplemente nos permite contemplar con claridad lo que ya existía. Es así como el Espíritu Santo obra. No añade nuevas doctrinas, ilumina la doctrina que ya ha sido revelada. Por eso es que cuando un creyente comprende un pasaje bíblico como nunca antes lo había entendido, es el Espíritu Santo realmente que le ha hablado, pero le habló por medio de la palabra escrita, no mediante una nueva revelación independiente de ella. Pero ¿qué ocurre cuando se niega la suficiencia? A través de la historia de la Iglesia se nos muestra que cuando la Escritura deja de ocupar el primer lugar, otra autoridad inevitablemente ocupa su lugar. A veces es la tradición, en otras ocasiones es un líder carismático. En nuestra época suelen ser las emociones, las experiencias personales o los efectos de la cultura dominante. Por cierto que no hay nada malo en valorar la tradición, escuchar a buenos maestros o aprender de la experiencia. El problema aparece cuando cualquiera de esas voces comienza a tener más autoridad que la Biblia. Es entonces que la verdad deja de depender de lo que Dios ha dicho y comienza a depender de lo que las personas sienten, de lo que las personas imaginan o de lo que las personas desean escuchar. Por eso es que vemos tantos creyentes buscando constantemente una palabra nueva de Dios. Parece pensar que la Biblia ya no basta y que necesitan un mensaje especial para tomar cada decisión importante. Sin embargo, Dios ya nos dio el principio fundamental para discernir su voluntad. ¿Cuál es? Obedecer fielmente la palabra que inspiró. Cuanto más conocemos las Escrituras, más crece nuestro discernimiento espiritual. La Iglesia nunca será más fuerte que el lugar que concede a las Sagradas Escrituras. La suficiencia produce libertad. Lejos de ser una carga, la suficiencia de la Escritura produce una profunda libertad espiritual, porque nos libera del temor de estar perdiendo alguna revelación secreta, porque nos libera de depender de supuestos profetas para conocer la voluntad de Dios, porque nos libera de vivir buscando experiencias extraordinarias para sentir que Dios está obrando. Qué descanso produce saber que Dios ya habló claramente. Cada vez que abrimos la Biblia, podemos hacerlo con absoluta confianza de que estamos leyendo la palabra suficiente de nuestro Señor. No significa eso que todas nuestras dudas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que tenemos una base firme para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. La madurez cristiana no consiste en buscar constantemente algo nuevo, sino en profundizar continuamente en lo que Dios ya ha revelado.
Cristo es el centro de la suficiencia. Finalmente debemos recordar que la suficiencia de la Escritura no termina en un libro. Su propósito es conducirnos a una persona, Jesucristo. Porque toda la Biblia apunta hacia Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el desarrollo del plan redentor de Dios, culminando en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Su sacrificio fue suficiente para expiar nuestros pecados. Su justicia es suficiente para justificarnos. Su gracia es suficiente para sostenernos. Y la Escritura es suficiente porque nos conduce al Salvador suficiente. Buscar algo que complete la revelación de Cristo es, en el fondo, disminuir la perfección de su obra. Dios habló de manera definitiva en su Hijo y las Escrituras son el testimonio inspirado que nos llevan continuamente a Él. Concluyo. La suficiencia de la Escritura no es una doctrina reservada para los seminarios. Es una verdad que sostiene la vida de todo cristiano. Cuando abrimos la Biblia no encontramos un libro incompleto esperando ser actualizado, sino que encontramos la revelación perfecta del Dios perfecto, quien, en su infinita sabiduría, nos ha dado todo lo necesario para conocerle, creer en Cristo y caminar fielmente delante de Él. Que el Señor nos conceda amar cada vez más su palabra, confiar plenamente en su autoridad y vivir convencidos de que es en ella que encontramos todo lo necesario para la fe y para la vida. Hasta un próximo episodio de 5 minutos de Teología Reformada. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Presbiterianos Hoy. Oramos para que la verdad de Dios te haya edificado y que su palabra siga guiando tu vida con fidelidad y firmeza. No olvides compartir este contenido con otros creyentes y seguirnos en nuestras plataformas. Hasta la próxima semana, con la ayuda del Señor, aquí en Presbiterianos Hoy, una voz fiel en tiempos de confusión. Soli Deo Gloria.